Buenas tardes, soy Jenny Natalia Larrota Romero de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de ECACEN de Contabilidad, Negocios y Comercio, y en este momento estamos dando ya finalizada nuestra actividad fase 5 del programa de Contabilidad de Costo a cargo de la tutora Luz Estela Mendoza. Para iniciar, vamos a contar un detalle ya relacionado con la contabilidad de costos. ¿Qué es la contabilidad de costos? Es la rama de la contabilidad general que se encarga del estudio del costo sobre la producción y áreas a cargo. También es un área que ocupa la planeación, la clasificación, el control y la asignación de estos costos, la producción de las empresas industriales. En la primera actividad fueron los fundamentos de la contabilidad de costo, que era relacionada a todo lo que eran las empresas industriales, que son aquellas que mediante una materia prima y mediante un proceso convierte esa misma en un producto terminado. Esta está clasificada entre los costos y los gastos. Los costos es el valor de los recursos utilizados en esa producción y los gastos ya es el aumento de la deuda o la pérdida, dependiendo, y este ya implica un desembolso en dinero. Las diferencias de estos dos es que ambos son desembolsos de salida de dinero. El gasto no lo recupero, pero el costo sí es recuperable cuando ya voy a ofertar el producto. ¿Qué finalidad cumple? Que nos ayuda a hallar el costo unitario de los productos a producir o a desarrollar dependiendo de la necesidad también del cliente, y también hallar el costo de la producción de la misma venta. También nos ayuda a definir y a tomar decisiones futuras para un costo unitario o para la utilidad o pérdida de la misma producción. En esta primera actividad se desarrolló un simulador que era para hacer todo lo que eran transacciones comerciales con empresas industriales. La contabilización de los recursos, su operación, todo lo que era la inversión y la finalización de esta misma. Entonces sí fue importante desarrollarlo, ya lo habíamos visto en la actividad o en el semestre pasado en la contabilidad como tal. Ya en el costo de producción, que era nuestra unidad 2, eran los materiales, que es en la materia prima, que son materiales para fabricar un producto o un artículo. Estas se clasifican indirecta y directa. La indirecta son todos los materiales que están involucrados en la fabricación de este producto y la directa son todos los materiales principales que se pueden apreciar fácilmente. De igual forma está la mano de obra, que es el pago de los salarios y prestaciones sociales a los empleados. La indirecta es el pago de salarios que corresponden a los operarios que elaboran ese producto y la directa elaboración del producto y costo requerido para la fabricación de ese mismo. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Que todo esto es un engranaje para poder llegar y tener también todos los costos directos de fabricación. Los costos directos de fabricación, que son los SIF, son los servicios públicos, son los arriendos, la depreciación de la maquinaria, la póliza y infinidad de otras cosas que yo como tal debo de tener en cuenta, ¿sí? Entonces, como no están dentro ni la materia prima indirecta ni la mano de obra indirecta, entonces su relación ya son costos de la conversión, que son los costos totales de producción, los costos primos y los costos de conversión. Es importante tener en cuenta que cuando son costos están los variables y los fijos. Los variables son aquellos que no dependen de la producción o haya o sí en este momento en la planta o en el área de la misma, sino que yo debo seguir pagándolos, como es el arriendo, la nómina y todos los descuentos que requieran del caso, mientras que los variables ya proporcionan y cambian. Si es de mayor producción, pues tengo un mayor costo. Ya para la última actividad, que fueron los costos por orden de producción, su objetivo es determinar el costo unitario del producto fabricado con planeación de costos de producción. Según las referencias bibliográficas consultadas, nos decía que esto está por órdenes y una es un trabajo y otra es un proceso. El trabajo se utiliza cuando se fabrican diversas clases de productos y los procesos es cuando manufacturación durante un producto contable a un solo producto. Estos se clasifican o se emanan en este momento como hojas de costos que permiten llevar cada orden de trabajo a los procesos o a los tres principales procesos que son las materias primas. Recordemos que son los materiales donde fabrica el producto, la mano de obra, que es el pago de esos salarios a esos empleados o a esos operarios, y los costos indirectos, que ya son clasificados dependiendo también de lo que está implicando o lo que genera alteraciones en la misma producción. Cada una de estas unidades tenía unos simuladores. En el primero, que nos recordemos que eran las transacciones comerciales, ya en el segundo, que fue el costo de producción, eso nos decía que teníamos que hacer todo lo que era
los gastos de conversión, los costos, perdón, de conversión, los costos variables y mirar el resultado, el estado de resultados para mirar si había una utilidad mayor en ese mismo estado o si la empresa tenía algún tipo de ganancia dependiendo del periodo determinado. Entonces cada cosa lleva a un fin para de generar un ciclo en la contabilidad. Ya los costos por orden de producción, pues en esta última actividad tuvimos que hacer la liquidación y la contabilización de los elementos de la mano de obra directa, tanto los devengados como son el salario, las cuentas por pagar a los trabajadores, las corporativas, los sindicatos, los embargos comerciales y todo lo que sea en fondo de empleados, porque eso también hay que había descontarlo, todo lo que eran las consultas, el tema de lo que eran las apropiaciones, como son las cesantías, las primas, los intereses, los parafiscales y todo lo que era relacionado con la ARL, la EPS y demás. También manejamos y cada uno de nosotros tenía que hacer una investigación individual para determinar en unas actividades desarrolladas de medida se podía definir que cada uno de nosotros tenemos que apersonarnos. Entonces unos hacían que el contrato, que cómo eran los pagos de salario, las prestaciones de servicio, pero esa última actividad fue enfocada a la nómina, a la mano de obra directa. Entonces sí era importante detallarnos y analizar a profundidad qué era lo que estábamos realizando y cómo íbamos a hacer esos respectivos descuentos dependiendo de la ley que ya sea por norma del trabajador o el empleado, pero cumpliendo con los códigos y demás herramientas que están entre los parafiscales y demás. Que es importante también tener en cuenta que en las actividades dadas teníamos un aprendizaje, no solo una herramienta para hacerlo mucho más amigable, sino que es una herramienta muy didáctica, lo cual nos ayudaba a cada uno de nosotros a personarnos sobre el rol que escogimos y tenía algo muy importante que era conocernos un poco más allá de hacer las actividades, sino de hacer una actividad mucho más complementada con todos nosotros. De pronto sí, pues para muchos se los dificultaron, otros sí tuvieron una participación activa. Entonces ya cuando se analiza todos estos objetivos y fundamentos de la contabilidad, sus costos y sus órdenes, podemos decir que el ciclo de la contabilidad de costos inicia a partir del número o del momento en el que se piden los materiales y termina cuando ya se vende. Entonces esas etapas nos ayudan a nosotros a aplicar los costos indirectos, a terminar el almacenamiento de los productos terminados, a las ventas de esos mismos, a la liquidación y pago de la mano de obra, a los despachos sin consumo de las materias primas, a la compra y almacenamiento de esa misma materia prima. Y todo es un engranaje. Entonces sí es importante también conocer que cada uno de esos tenía que tener sus estados de resultados, teníamos que mirar la nómina que cumpliera el neto pagado, también teníamos que proporcionar si era de mayor o menor, si la utilidad era buena o era mala, y también las sumas iguales de mayor valor. Entonces esto era un aprendizaje muy bueno. Ya para terminar, pues quiero agradecer mucho a la tutora y a la directora Luz Estela Mendoza por su aprendizaje, por su constante retroalimentación y estar pendiente de que nosotros tomemos las iniciativas y hacer un aprendizaje mucho más autónomo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Recuerden que Natalia Larrota de la Universidad Nacional Abierta a Distancia.